Hablando de la situación política del momento, del manejo de la crisis del presidente Petro, Felipe, y de la teoría del presidente del golpe blando. El presidente vuelve a hablar de la figura del golpe blando. Pero curioso que el ministro dice que es que eso del golpe blando, por ejemplo, este último escándalo y tal, pero es que ese último escándalo no lo generó la oposición, lo generó pues un hombre de adentro, el ex embajador Pero Benedetti. yo creo, Felipe, que cuando yo no sé por qué, pero por qué, es que yo no entiendo muy bien lo de el presidente ve fantasmas. Entonces, si el Consejo de Estado toma una decisión, golpe blando. Si la Corte Constitucional toma una decisión, golpe blando. Si no sé qué, pero claro, yo que no he oído a nadie Felipe, diciendo que el presidente hay que tumbarlo. El presidente, Felipe, sí. Pero sí lo dijeron ayer, Felipe. Por ejemplo, Federico Gutiérrez pidió la renuncia del presidente. Pero es que una cosa es pedir la renuncia y otra cosa es conspirar para tumbar a un presidente. Aquí pidieron, de acuerdo, pidieron renuncias en todos los gobiernos anteriores, le dicen a los presidentes que tienen que irse. Eso no es un golpe. Pero, Felipe, yo creo que el presidente, cuando dice golpe blando, no se refiere a las grabaciones de Benedetti, porque el presidente pues es inteligente y sabe que eso es un ruido interno. Se refiere a la reacción de la oposición por las grabaciones y los audios de Benedetti. Y entonces salieron todos en masa, Fico Gutiérrez, Polo, Miguel Uribe, a pedir en la comisión de acusación de la Cámara de Representantes investigar a quién, no a la campaña, sino al presidente Gustavo Petro. Argumentando pero además, Gustavo Petro, el presidente de la República, que ninguno de los audios lo mencionan y que a él sí le llama la atención que si no lo mencionan, los integrantes de la oposición lo hayan denunciado en la comisión de acusación. Ese es el argumento. Pero además en realidad no pedían investigar, sino condenar, ¿no? Porque la verdad es que en estos episodios, y suele ocurrir en la contienda política, pues la gente expide sus sentencias desde muy temprano. Y cuando dicen hay que investigar, unos están diciendo hay que exonerar y otros están diciendo hay que condenar. Por ejemplo, la senadora María José Pizarro dijo estamos esperando las investigaciones. Ella para decir estamos esperando las exoneraciones. Y cuando Federico Gutiérrez fue a la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, Héctor, fue una condena, no una investigación. Eso hace parte del juego político en Colombia. Claro, por eso. Piénselo al revés, piénselo si la oposición al gobierno anterior que hubiera hecho si se da un escándalo de eso. Piénselo solo al revés, es para decir que esto forma parte de la dinámica política. Piensa al revés, si hubiera salido un escándalo de este tipo, ¿qué hubiera hecho la oposición? Es lo mismo. También pasó, recuerde padre, que hubo una investigación, unos audios también, porque en Colombia estamos condenados por los audios desde la época del presidente Samper, unos audios de una conversación de una persona muy importante en la campaña del presidente Duque, una señora que le llamaban Callita Daza, o que se llama Callita Daza, o bueno, se llama, me imagino que Claudia, y le dicen Callita Daza, y el famoso narcotraficante Ñeñe Hernández, que decía que estaba buscando justamente... La única diferencia es que ellos no trabajaban en el gobierno, pero bueno, guardadas las diferencias. Pero trabajaban en la campaña, ustedes mencionan ahorita que se discutían eran de la campaña. Sí, pero ustedes mencionan a Federico Gutiérrez. Federico Gutiérrez fue a poner la denuncia en donde la Constitución dice que se debe poner una denuncia para que investiguen al jefe del Estado. Y ahí está la diferencia entre un golpe blando y hacer oposición legítima, en que el golpe blando de lo que se trata es de un conjunto de técnicas pero que se tratan de disfrazar de legalidad, pero que en realidad lo que quieren es conspirar y desestabilizar para causar la caída de un mandatario. Aquí todo se ha hecho de frente y por las vías institucionales. Y lo decía el ministro del Interior, nosotros tenemos que soportar las preguntas que nos hagan sin que nos molesten, aunque sean incómodas. Y yo creo que ahí está la línea precisamente entre ejercer oposición y querer conspirar. Cuando uno conspira, precisamente lo que hace es, debajo de la mesa, hacer movidas que no están en el marco ni de la Constitución ni de la ley. Es que ¿sabe lo que pasa? Yo no entiendo todavía la figura del golpe blando, porque Felipe, hasta donde yo sé, no hay golpes blandos. Hay golpes de Estado que están dirigidos es una teoría precisamente para desestabilizar
tira la piedra y esconde la mano. Por eso, pero no sin hay, que se note, Néstor, sin que se... Pero María Consuelo, lo que quiero decir es que nos hemos acostumbrado a unas figuras retóricas, sí, básicamente echar cuento. Padre, yo quiero tumbarlo a usted un poquito, o sea, hacerle zancadilla, golpe blando. Explíqueme a alguien. Que se cae, se cae. No, es que yo no entiendo, le confieso. ¿Estás embarazado no, o no Néstor, lo estás? se supone que la diferencia... Esa es una buena figura. Hay golpe como hay embarazo. Claro. No hay un embarazo blandito, literalmente. No, pero lo que no se puede es pensar que el golpe blando viene de adentro. Eso sí es una contradicción absoluta. Y por eso no cabe la figura que se ha acuñado en ciencia política aquí en esta situación, porque es que aquí de lo que hablamos es de una implosión. Golpe blando, claro. Yo sé que es un término que no se inventó Petro, pero lo que digo es, no entiendo en Colombia, en las actuales circunstancias, la figura del golpe blando, y el presidente habla de golpe blando y siempre lo relaciona, que es Felipe la segunda parte, con impunidad, que el golpe al presidente es para que no pueda nombrar el próximo fiscal, porque supuestamente aquí no hay justicia y que él quiere acabar con la impunidad. Es más o menos el silogismo del señor presidente. Pero eso fue una manifestación que hizo ayer la fiscal Vivian Morales cuando dijo que el presidente en esta situación, estamos hablando hace 24 horas, no podía mandar una terna porque iba a quedar bajo investigación el gobierno y tal y la cosa. Entonces el presidente dice, este es el inicio del golpe blando. No, es la opinión de Claro. No, y esa va a ser, Felipe... Y esa va a ser, Felipe y Néstor, la línea de aquí en adelante. En la medida en que al gobierno le siga yendo mal en cosas como encuestas, en los resultados de sus políticas públicas, etcétera, vaya enfrentando expresiones de oposición, de control, etcétera, vamos a ver constantemente que la respuesta del presidente Petro va a ser decir que un golpe blando está en marcha. Golpe blando, Néstor, para diferenciarlo, digamos, yo no comparto naturalmente esa tesis, pero simplemente transmito que la idea es que, a diferencia de los golpes de Estado tradicionales en los que, por ejemplo, el ejército sacaba a la calle los tanques, los aviones va a bombardear un palacio, etcétera, es decir, que se hacía un golpe muy duro y por la fuerza, la tesis del golpe blando es que las fuerzas opositoras usan mecanismos varios que no son de fuerza para tratar de tumbar al gobierno, mecanismos jurídicos, mecanismos de opinión pública, usan los medios, pero etcétera. Andrés, insisto, yo no comparto ese concepto, pero eso es lo que... ¿Quién está en la tesis de que el presidente no puede hacer lo que sí puede hacer? Le voy a decir con nombre propio, Felipe, usted la acaba de mencionar. Vivian Morales, que fue una fugaz fiscal general de la Nación, tumbada, entre otras cosas, por su marido. Vivian Morales, ¿sabe a quién representa Vivian Morales? No. A Vivian Morales, Felipe, nada más, esa es una opinión. Y la opinión de Vivian Morales es que el presidente está impedido para nombrar fiscal. Pero yo le recomiendo a quienes le hacen oposición al presidente Petro que este es mal camino, de que el presidente tiene que renunciar, de que el presidente no puede hacer lo que constitucionalmente está facultado. Está claro. Sí, pero no es solo la ex senadora Vivian Morales, ¿no? Usted mencionó al esposo de la senadora Vivian, yo no sé si es esposo o ex esposo, el también ex senador Carlos Alonso Lucio, él también está en la tesis de un movimiento ciudadano para derrocar al presidente, ¿no? Pero mire que ya llevamos Fico Gutiérrez pidiendo la renuncia, María Fernanda Cabal pidiendo la renuncia, Miguel Turbay pidiendo la condena, Vivian Morales pidiendo, etcétera. Usted y muchas personas han pedido la renuncia de presidentes en ejercicio. Perdón, no, yo no he pedido la... El senador Gustavo Petro, yo solamente les pregunto, ¿el senador Gustavo Petro llegó a pedirle la renuncia a Iván Duque cuando estábamos en crisis? Seguro, claro. 100 veces. Por supuesto que sí. ¿Y Petro era un golpista contra Iván Duque? Por decir que Duque debía renunciar. Sí, no. Era... No. Sí, Néstor, es que, a ver, déjeme, es que a mí me extraña un poco el uso del golpe. Renuncia. Yo puedo pedir que renuncie el panadero de la esquina como puedo pedir que renuncie el presidente de la República. Eso no es golpe. Eso es una opinión de un loco que está pidiendo renuncia, nada más que eso.
Pero es que el concepto de golpe blando, entre otras cosas, no sé por qué lo usa el presidente, porque la verdad el concepto de golpe blando es un concepto que pues se le reconoce como a un filósofo politólogo estadounidense, Jane Sharp, que entre otras cosas debería tener connotación positiva para una persona que piensa como el presidente Petro, porque ese término está en el libro De la dictadura a la democracia, que es como una especie de manual para tumbar dictaduras de manera no violenta, usado entre otras cosas en la primavera árabe, es decir, con una connotación. Eso, lo que le quiero decir es que nosotros tenemos que ser capaces de ser sensatos, de criticar al presidente por eso sin querer dar un golpe y sin querer o pretender que las críticas se interpreten como un golpe. Hay gente que critica al presidente y eso no es un golpe. No ha sido nunca en la historia política un golpe criticar a un gobierno. Pero precisamente por eso estoy diciendo que no entiendo por qué el presidente Petro lo utiliza cuando tiene una connotación que para una persona como el presidente Petro pues debería ser positiva, porque es, digamos, la gente pues rebelándose a una dictadura. Así es que se usó el golpe blando. El otro golpe blando, digamos, ese otro capítulo que definió el ministro Velasco, que es como en las instituciones una especie de conspiración para impedir gobernar al presidente, pues la verdad ese no es el concepto de golpe blanco que está en los libros de ciencia política, pero que evidentemente hay unas personas que, y no pocas, digamos, un número relativamente creciente, diría yo, que quisieran que el gobierno del presidente Petro no terminara su periodo. Sí, ahora, ¿eso es legítimo? Pues sí, porque yo tengo derecho a expresar y a sentir lo que quiera. Lo que sería ilegítimo es utilizar medios ilegales o inconstitucionales para tratar de impedirle al gobierno gobernar. ¿Cuándo ha hablado el presidente Petro de golpe blando, Felipe? Cuando han tomado decisiones organismos de control, Procuraduría y Consejo de Estado, por ejemplo. Claro, ese no es una... y Fiscalía también. En contra de congresistas. Cuando destituyeron a Roy. Por ejemplo. Ese no es una... Y entonces le quitaron la presidencia a Roy Barreras. Y sale y dice el presidente, está en marcha el golpe blando. Felipe, voy a preguntarle, yo no entiendo, yo no creo, no supongo que no es posible un golpe blando en este momento contra el presidente. Pero voy a preguntarle, Felipe, a los oyentes si alguien ve que esté sucediendo un golpe blando. Pero además no tiene sentido. Pero es que no es una... Tenemos que fortalecer la institución. A ver, digo, padre, si alguien me ayuda a entender cómo es el golpe blando que está viendo el presidente de la República. No, es que... La cuenta es Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales C. Si usted quiere opinar en esta transmisión también del canal de YouTube de Blue Radio, aquí los leo, ahí pueden hacer sus comentarios sobre reacción del gobierno, sobre la credibilidad de Armando Benedetti y sobre golpe blando, que el presidente hoy vuelve a hablar de golpe blando. Leo comentarios, Aurelio, señor. Sí, Néstor, es que no es una novedad que el presidente Petro está hablando de golpe blando. Él viene tratando de imponer ese relato. Es un relato que se lo pueden creer algunos, pero sobre todo para alimentar sus barras bravas. Es decir, él lo que le está diciendo a sus barras bravas es que a mí me quieren tumbar a través de esos mecanismos de lo que han llamado golpe blando, pues que sobre eso hay todo un relato y un escrito de en qué consiste. Pero a Petro no le interesa ni siquiera en qué consiste, ni menos explicarle a Néstor Morales, que usted estaba pidiendo explicación. A Petro lo que le interesa es imponer un relato entre todas sus barras bravas de que lo van a tumbar para poder aunar, para poder mantener ese núcleo duro del petrismo en la defensa del gobierno del cambio al que le van a dar un golpe. O sea, si usted sale hoy a la calle y le pregunta a la gente, supongamos que usted cogía a un transeúnte, cualquiera, dice, señor, ¿usted cree que le van a dar un golpe? A un oyente, Aurelio, ¿cuál es la pregunta? Señor, ¿usted cree que a Petro lo quieren tumbar? Ese relato que quieren poner Petro es el que le va a decir, sí, señor, es que lo quieren tumbar, le quieren dar un golpe. ¿Usted cree que a Petro lo quieren tumbar? Esa es la pregunta, Aurelio, ¿cierto? Es lo claro, que es lo que con lo que él quiere unificar una fortaleza de defensa para mantenerse ante una situación de evidente vulnerabilidad. Porque es que detrás de lo que ha dicho María José Pizarro, de lo que ha dicho el ministro Velasco, lo que hay es una gran vulnerabilidad del gobierno de Petro. Es un gobierno que quedó claramente en una posición muy débil. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer frente a un gobierno débil? Es decir, cojamos fuerza,
¿Cómo cogemos fuerza? ¿Qué vitamina nos tomamos? Nos tomamos la vitamina del relato del golpe blando para que, independiente de todo lo que haya sucedido, mis barras bravas me rodeen y no me dejen tumbar. Es de eso en lo que está. Cuando usted tiene un cuerpo débil, Aurelio, usted lo que dice no es me quieren matar, que es la tesis. No, usted fortalece sus defensas para sacar fuerzas, para seguir camellando, para seguir existiendo. Néstor, en segundos vamos a hablarles de la otra tesis. Esta mañana aquí, una defensora del presidente Petro, María José Pizarro, un ministro del gobierno, el ministro de la política, Luis Fernando Velasco. Néstor. En segundos, el ex candidato Federico Gutiérrez, que vino a Bogotá a presentar denuncia contra el presidente Gustavo Petro. Pero es que yo quería hacer una nota. Señora María Consuelo. No, sobre la diferencia del manejo que le está dando el ministro del Interior a todo el tema de los audios y las declaraciones de Benedetti con relación, por ejemplo, al canciller. El canciller tratando de minimizarlo, de decir que es un loquito, mientras drogadicto, el siendo además muy peyorativo y desconociendo el papel que jugó en la campaña. Y fíjese que el ministro Velasco, mucho más inteligente en mi opinión. El canciller parece Velasco, ¿verdad? No, pero además me recordó la frase del mismo Benedetti sobre el tigre. Al tigre hay que dejarle una salida, porque si no se le tira encima a las personas. Parece que el canciller Álvaro Leiva no hubiera oído esa frase. El canciller está poniéndole más barras a la jaula del tigre. Correcto. El ministro Velasco, de acuerdo, un poco. Pero además toda una contradicción, Néstor, porque si el canciller siempre pensó que Benedetti era drogadicto y no sé qué, ¿para qué lo nombró? ¿Para qué firmó ese decreto? De acuerdo. Felipe, ¿para qué firmó ese decreto? Eso, es decir, Felipe, todo el mundo esa cosa peyorativa contra Benedetti. Pero es que fue su embajador. El juego de esta mañana, sí, lo del canciller es muy raro. El juego de esta mañana me da la impresión es descalifique a Benedetti. El canciller le dice drogadicto, el alcalde de Ospina, petrista desde Cali, le dice loquito. Pero se descalifica el mismo, porque él fue el que lo nombró. Pero nunca pensaron que era ni loquito, ni drogadicto, ni borracho, ni alcohólico en campaña. Era el hombre más fuerte, más importante, Felipe, de esa campaña. Es cierto que Benedetti era la sombra del presidente Petro en campaña. Benedetti le manejaba agenda política, le manejaba agenda personal. Benedetti no se le despegó en campaña. ¿Adivine con quién manejaba la logística? Con Laura Sarabia. Laura Sarabia. No, por eso. Es que estamos hablando, mire, Felipe, en campaña no había persona más cercana al presidente Petro como candidato y después elegido presidente que Armando Benedetti. No había persona más cercana que Laura Sarabia, llevada por Benedetti. Y eso es lo raro hoy en la etapa de descalificación del Armando Benedetti, que los consintió. Es cierto también que Armando Benedetti fue muy útil. Todo lo que dice Benedetti, de que él hizo reuniones, de que él consiguió plata, todo eso, Felipe, es cierto. Y por eso es el escándalo, porque todos sabemos en el fondo que pues es que a los borrachos usted no los descalifica por borrachos. ¿Quién dice la verdad, Felipe? Los niños y los borrachos. Así que cuando dicen es que Benedetti está metido en drogas y en alcohol, sí, y lo sabían. ¿Y es que acaso por drogas y alcohol no se dicen verdades? Blue, la alternativa.